Buenas estudiantes, vamos a comenzar con la clase de construcción de los reactivos de la materia de introducción a la psicometría. Preparación de los reactivos del test. La meta principal de la planificación de la prueba es la preparación de un bosquejo detallado como una tabla de especificaciones. Estén tranquilos, yo les explicaré más o menos cómo establecer esa tabla de especificaciones, que sirva como una guía al elaborar los reactivos con los que se van a evaluar o predecir ciertos objetivos, es decir, los objetivos que ustedes se planteen en su investigación. Una vez preparada dicha tabla o bosquejo detallado del contenido de la prueba, el siguiente paso es elaborar los reactivos. Por lo general, es recomendable que en las pruebas objetivas, que es la que estamos construyendo, inicialmente se prepara alrededor de 20% más de reactivo de los que en realidad se necesitan, de modo que se disponga de una cantidad adecuada de buenos reactivos para la versión final de la prueba. Hay que agregar algo más por aquí. Todos los reactivos representan procedimientos para obtener información acerca de los individuos, pero la cantidad y los tipos de información varían con la naturaleza de las tareas planteadas por diferentes reactivos. Además de eso, se han sugerido varios métodos para clasificar a los reactivos o ítems, como lo puedan encontrar en diferentes bibliografías. Comenzamos con completamiento o llenado versus selección, recuerdos versus reconocimientos y construcción de respuesta versus identificación. Son formas de diferenciar entre los reactivos. También hay otra manera más popular de clasificarlos. A continuación son ítems o reactivos de ensayo versus objetivos. Todos los reactivos de ensayo son del tipo de completamiento o llenado, donde la respuesta del examinado se construye en lugar de ser meramente identificada. Un reactivo objetivo puede ser de tipo de completamiento llenado o de selección, dependiendo de si se pide que los examinados construyan una respuesta o seleccionen las mejores respuestas de entre una lista de alternativas. Esa es la diferencia entre los ítems de ensayo e ítem objetivo. A continuación, vamos a empezar a explicar los ítems de ensayo. La ventaja principal de los reactivos de ensayo es que pueden medir la habilidad personal para organizar, relacionar y comunicar conductas que no son fáciles de evaluar con los reactivos objetivos. Estoy casi seguro de que ustedes en diferentes momentos de su vida le han mandado a hacer ensayos y habrán habrán observado que sus respuestas claramente no eran específicas. Son amplias, entre una hoja, una cuartilla o dos cuartillas. Las pruebas de ensayo tienen la ventaja de que requieren menos tiempo para su elaboración y reducen la probabilidad de que los examinados respondan en forma correcta a los reactivos por simple adivinación. ¿Sí? Sépanlo. Cuando uno está respondiendo una prueba, ya hay momentos en donde uno se aburre o no entiende la pregunta y entonces se empieza a responder por adivinación. A continuación hay que mostrar unos ejemplos de reactivos de ensayo. Aquí tienen instrucciones. Esas son las que van a tener la persona, el evaluado, en su hoja. Escribe una respuesta de media página para cada uno de los siguientes reactivos. Tienen que entender algo también. Las preguntas de ensayo pueden ser tan generales que se interpreten de manera muy diferente por distintas personas.
Además, el número de preguntas de ensayo que pueden ser respondidas con respuestas de media página en una clase típica de 50 minutos puede ser insuficiente para determinar el conocimiento que tiene una persona de la materia en la prueba. Por ende, no deberíamos esperar que las respuestas fueran tan inclusivas o detalladas como las requeridas por los reactivos que yo les estoy mostrando aquí y a continuación. Pasemos a otros tipos de reactivos, que son los reactivos de respuesta corta, verdadero y falso, y aparejamiento. A veces tengo errores para pronunciar eso. Los reactivos objetivos no se limitan a las 4 tradiciones: respuestas cortas o completamiento, verdadero y falso, y aparejamiento y opción múltiple. Ay Dios. Pero estos son los más populares, los que más se podrán observar en las bibliografías que pueden conseguir en diversos libros o inclusive también por internet. Al preparar las pruebas objetivas debe tenerse cuidado de lograr que los reactivos resulten claros, precisos y gramaticalmente correctos. Deben describirse en un lenguaje adecuado para el nivel de lectura de las personas a las que se dirigen. Debe incluirse en el reactivo toda la información y los requerimientos necesarios para seleccionar una respuesta razonable, omitiendo las palabras y frases no funcionales o estereotipadas. Resulta tentador, porque no lo crean, claro que sí, elaborar reactivos objetivos mediante la copia literal de afirmaciones de un texto o de otra fuente, pero esta práctica solo enfatiza la memoria. Las personas que redactan reactivos también deben tener cuidado de no incluir claves para las respuestas correctas y evitar los reactivos interrelacionados o entrelazados. Dos reactivos que están interrelacionados cuando el planteamiento de uno proporciona una señal para la respuesta del otro. Dos reactivos están entrelazados cuando es necesario conocer la respuesta a uno de ellos para llegar a la respuesta correcta del otro. Tomen nota que en la diferente producción de reactivos, que más adelante mencionaré, notarán de que hay que evitar esto que acabo de mencionar. Ok. Un reactivo de respuesta corta o de completamiento plantea una tarea de tipo fuente, en la cual se requiere que los examinados completen o llenen uno o más espacios en blancos de una afirmación incompleta con las palabras o frases correctas, o que den una respuesta breve a una pregunta. En términos de la longitud de la respuesta elaborada, los reactivos de respuesta corta caen entre los reactivos de ensayo y los de reconocimiento. Los reactivos de respuesta corta se encuentran entre los más sencillos de elaborar y requieren que los examinados proporcionen la respuesta correcta en lugar de simplemente reconocerla, aunque son especialmente útiles para evaluar el conocimiento de la terminología. Los reactivos de respuesta corta tienen serias limitaciones. Son inapropiados para medir objetivos instruccionales complejos, y debido a que puede haber más de una respuesta correcta, la clasificación pueden evidenciar. Tenemos un breve concepto de cómo se hace un reactivo de respuesta corta, aunado a lo que he mencionado anteriormente. Pero viene la parte más importante, que yo sé que ustedes van a aprovechar muchísimo mejor. Las sugerencias que deben seguirse, o por lo menos directrices basadas en evidencias empíricas para construir ítem de respuesta corta. Comenzamos con la primera. Las preguntas directas son preferibles a las afirmaciones incompletas. Es decir, traten de ser lo más directo posible. Plantee los reactivos de forma
Plantee los reactivos de forma que las respuestas sean breves y no ambiguas. No dejen una respuesta abierta. ¿Será que hoy va a llover? O sea, no, eso ni siquiera tiene sentido. Si se utiliza una afirmación incompleta, coloque el espacio en blanco al final de la afirmación. 4. Haga que todos los espacios en blanco sean de la misma extensión. Muy significativo tomar en consideración esto, porque hay personas que toman como un indicador de asociación que un espacio más grande implica una respuesta más grande, un espacio más chiquito es una respuesta más chiquita. Eso puede llevar a confundir al examinado. 5. Evite usar múltiples espacios en blanco en el mismo reactivo, en especial si se torna un poco claro el significado de la tarea. El guión de Simón Bolívar me imagino que ya saben qué es lo que quise decir ahí. El caballo de Simón Bolívar es blanco. Ya me había equivocado. Número 6. Indique las unidades en que deben expresarse las respuestas numéricas. Ahora bien, tomen esas directrices y van a armar reactivos de ese tipo. Continuemos. Reactivos de verdadero y falso. Los reactivos de verdadero y falso pueden escribirse y leerse con rapidez y por ende permiten un muestreo amplio del contenido de la meta. Un defecto notorio de estos reactivos es que a menudo se interesan en información trivial o se elaboran copiando afirmaciones literales de un texto. En consecuencia, se dice que alienta la memorización y así encamina más los esfuerzos por aprender. Otra crítica que se le puede realizar a estos reactivos es que a menudo son ambiguos y no pueden usarse para medir objetivos instruccionales más complejos. Además, otro defecto, debido a la calificación total en una prueba de este tipo, puede ser afectada por la tendencia del examinado a adivinar cuando tiene dudas. En promedio, los examinados obtendrán un 50% de aciertos estos tipos de reactivos simplemente por adivinar. Ese es como por así decirlo, un defecto, como dije anteriormente, muy notorio, porque a pesar de que uno trate de establecer una gran cantidad de ítems con un buen índice de dificultad, independientemente de eso, el examinado puede jugar con su necesidad de adivinar porque sabe que lo están evaluando. Ahora, para evitar eso, algunos investigadores proponen otras posibilidades por preguntar en función de reactivos de verdadero y falso. 1. Un concepto, condición o evento implica o es una consecuencia de otro evento. 2. Un concepto, condición o evento es subconjunto, ejemplo o categoría de otro evento. 3. Ambos conceptos, condiciones o eventos son verdaderos. Y me preguntarán, profe, ejemplos, tranquilos, al final se encuentran muchísimos ejemplos. Indiferentemente de eso, durante las clases también se van a ejemplificar ejemplos. Sugerencias de redacción para los ítems de verdadero y falso. 1. Asegúrese que las afirmaciones planteen asuntos importantes. 2. Establezca afirmaciones relativamente cortas y verdaderas o falsas sin lugar a dudas. Evite los reactivos planteados de manera negativa, especialmente los que contienen doble negación. Es decir, no usen el no. 4. Evite los reactivos ambiguos y capciosos. Un chiste, un doble sentido, una pregunta de esas moralistas. Es decir, el ítem tiene que ser muy, por así decirlo, específico. 5. Como regla, evite los determinantes específicos. Nunca, casi nunca, siempre, por siempre, entre otros. En afirmaciones de opinión, cite la fuente. Es decir, se ponga a dar opiniones a diestra y siniestra. Haga que las afirmaciones verdaderas y falsas sean aproximadamente de la misma longitud y que el número de reactivos entre ambas sea aproximadamente similar. Número 8. Asegúrese que las respuestas
erróneas sean más atractivas, planteando los reactivos de tal manera que la lógica superficial, los errores populares o los determinantes específicos sugieran que las respuestas erróneas son correctas. Las afirmaciones falsas que parecen verdaderas también pueden hacer que se equivoquen los examinados sin conocimiento. ¿Para qué se hace eso? Bueno, como distracción. Ok, terminado con las antiguas sugerencias, pasamos a los reactivos de aparejamiento. Uy, me salió bien, está bien. Tanto los reactivos de verdadero y falso como los de opción múltiple son en cierto sentido variedades de los reactivos de aparejamiento. En estos tres tipos de reactivos, un conjunto de opciones de respuesta se equipara con un conjunto de opciones de estímulo. La distinción es que los reactivos de verdadero y falso y los de opción múltiple tienen una sola premisa, es decir, el tronco del reactivo, y dos o más opciones de respuesta, mientras que los reactivos de aparejamiento tienen múltiples premisas y múltiples opciones de respuesta. La tarea del examinado en un reactivo de aparejamiento es acoplar las opciones de respuesta con la premisa correcta. El aparejamiento usualmente es de uno a uno, una respuesta por premisa, pero también puede ser de una respuesta a varias premisas o estímulos, de varias respuestas a una premisa o de varias respuestas a varias premisas. Por supuesto, debe informarse a los examinados cuál de esos procedimientos se aplica en un reactivo particular. Los reactivos de aparejamiento son más sencillos de elaborar y cubren el material de manera más eficiente que muchos otros tipos de reactivos. Por desgracia, usualmente solo miden la memorización de acontecimientos. Además, la necesidad de hacer que las opciones sean homogéneas, que todas las opciones de respuesta sean del mismo tipo, como fechas, lugares o nombre, limita el tipo de material que puede adaptarse a un marco de aparejamiento. A continuación se presentan algunos lineamientos. Los reactivos de aparejamiento son más sencillos de elaborar y cubren el material de manera más eficiente que muchos otros tipos de reactivos. Por desgracia, usualmente solo miden la memorización de acontecimientos. Además, la necesidad de hacer que las opciones sean homogéneas, es decir, que todas las opciones de respuesta sean del mismo tipo, limita el tipo de material al cual puede adaptarse un marco de aparejamiento. Repito esto para que quede claro. Ahora, hay un tipo de reactivo de aparejamiento especial. Es el reactivo de reordenamiento, en el cual se requiere que los examinados clasifiquen un número fijo de categorías predeterminadas en un tipo particular de reordenamiento, conocido como reactivo de rango. Los individuos reordenan un conjunto de opciones en orden de la primera a la última, o de la más alta a la más baja. Sugerencias para la redacción de este tipo de ítems. Ordene la premisa y las opciones de respuesta en un formato claro lógico de columnas, con las premisas en la columna izquierda y las opciones de respuestas en la derecha. Número 2. Use entre 6 y 15 premisas con 2 o 3 opciones de respuesta más que premisas. Número 3. Las premisas de manera sucesiva. Numere las premisas de manera sucesiva y coloque letras A, B, C, etc. antes de las opciones de respuesta. Número 4. Especifique con claridad las bases para realizar el aparejamiento. Número 5. Coloque todo el reactivo en una sola página. Comencemos ahora con los reactivos de opción múltiple. Los reactivos de opción múltiple son los más versátiles de todos los reactivos objetivos, ya que pueden usarse
para medir logros de aprendizaje simples y complejos en todos los niveles y en todas las áreas temáticas. Aunque los reactivos de respuesta de ensayo demandan mayor habilidad de organización que la selección de respuestas a los reactivos de opción múltiple, responder de manera correcta a un reactivo de opción múltiple bien preparado requiere buena habilidad para discriminar y no solo capacidad para reconocer o recordar la respuesta correcta. Las calificaciones en los reactivos de opción múltiple también son menos afectadas por la adivinación, cosa que pasa muy frecuentemente en los reactivos dicotómicos que mencioné anteriormente, los de verdadero y falso. Además, puede obtenerse información de diagnóstico útil a partir de un análisis de las opciones incorrectas, fíjense bien, entre paréntesis, distractores, seleccionados por los examinados, es decir, las personas que estamos evaluando. Ahora, como toda construcción humana, también tiene sus defectos, no todo es perfecto, y menos en una construcción de ítems. Entre los defectos tenemos el primero: los buenos, es decir, los buenos reactivos, son difíciles de elaborar, en especial aquellos en los que todas las opciones resulten igualmente atractivas para los examinados que no conocen la respuesta correcta. La número 2, enfatizan el reconocimiento más que el recuerdo y la organización de la información. Número 3, requieren más tiempo para la respuesta y pueden muestrear el dominio temático de manera menos adecuada que los reactivos de verdadero y falso. 4. Las pruebas de opción múltiple favorecen a los lectores hábiles y rápidos y penalizan a las personas más reflexivas y que piensan con más profundidad. Ahora, tampoco crean que la última que coloqué ahí es así tan, ¿cómo se los explico?, tan grave. Está claro que uno en las instrucciones le puede decir a los evaluados que es necesario que no profundicen tanto en el reactivo, sino que agilicen la respuesta. Por ejemplo, en el 16PF, que es el test de personalidad, dentro de las instrucciones se le recomienda al evaluado que si hay alguna pregunta o algún reactivo que en ese momento no pueda responder, pase al siguiente. No se quede durante mucho tiempo en uno de ellos, precisamente porque empiezan a perder un tiempo valioso. Está bien. Ahora, ¿recuerdan la imagen, mejor dicho, la palabra que coloqué entre paréntesis? Reactivos distractores. Bueno, hablemos sobre ellos. Un factor crucial en la determinación de la efectividad de los reactivos de opción múltiple es la selección o elaboración de los elementos distractores, las opciones incorrectas. Para la selección de reactivos puede emplearse una aproximación racional o una empírica. Comencemos con el enfoque racional. Este demanda a la persona que elabora, o sea ustedes, la prueba, formular juicios personales conscientes a qué distractores son apropiados. El segundo enfoque, el empírico, consiste en seleccionar distractores de entre las respuestas incorrectas más populares a los troncos de los reactivos aplicados en afirmaciones abiertas cerradas. Ahora bien, chicos y chicas y señores y señoras, hay un pequeño detalle. En el enfoque racional, el empleo del tiempo, por así decirlo, no quiere decir que puede ser menor que el enfoque empírico, pero como es el evaluador el que se sienta a utilizar su propio juicio consciente, no requiere de lo que se hace en el enfoque empírico de hacer unas primeras aplicaciones para encontrar cuáles son las respuestas incorrectas más populares. Es decir, el segundo enfoque implica
una mayor duración en la elaboración de distractores, y el enfoque racional, que no por ello es menos útil, implica un tiempo un poco menor. Claro está, el evaluador debe empaparse, entre comillas, de las respuestas más populares o más conocidas que podrían generar error en los evaluados, pero siempre usando su juicio para establecer cuáles son los más apropiados. Pasemos a otro tipo de reactivos, que son los reactivos complejos. Los diseñadores de pruebas, por lo general, tienen más dificultad para elaborar reactivos que midan la comprensión y el pensamiento que los que miden el conocimiento directo de la materia. Se han propuesto varias formas de redactar reactivos objetivos que evalúen objetivos instruccionales más complejos. Tenemos varias opciones de reactivos complejos, que son todas las anteriores, ninguna de las anteriores, dos de las anteriores y todas salvo una de las anteriores. Este tipo de opciones pueden tornar o pueden hacer más difícil la elección de un examinado. Dicha elección también puede complicarse haciendo que todas las opciones sean correctas o incorrectas y pidiendo a los examinados que seleccionen la mejor o la más apropiada para cada reactivo. Otra manera de hacerlos complejos son, número 1, incluir reactivos de respuesta múltiples en los cuales los números variables de opciones sean correctos y el examinado debe identificar qué opciones, si las hay, son correctas o incorrectas. Número 2. Hacer que los examinados seleccionen una respuesta y la mejoren o escriban una breve justificación de la misma. Como verdadero y falso, justifique. Es una broma. Número 3. Pedir a los examinados que identifiquen el planteamiento correcto como una ecuación o método de solución en tareas de resolución de problemas. Ahora, como hemos hecho anteriormente con todos los tipos de ítem, vamos a dar unas breves sugerencias para la elaboración de estos mismos. Comenzamos. Primero, debe utilizarse como tronco una pregunta o una afirmación incompleta, pero se prefiere el formato de pregunta. Si el tronco es Si el tronco es una afirmación incompleta, coloque el espacio en blanco al final de la afirmación. Número 2. Establezca claramente el problema específico de la pregunta o afirmación incompleta en el tronco y a un nivel de lectura apropiado para los examinados, pero evite tomar preguntas o afirmaciones literales de los textos. Número 3. Coloque la mayor parte del reactivo en el tronco. Es ineficiente repetir las mismas palabras en cada opción y a los examinados les resulta menos difícil revisar las opciones cortas. Se los recomiendo. Emplee preguntas de opinión con moderación. Cuando las utilice, cite la fuente de la opinión. Ya esta lo había mencionado anteriormente, pero para que vean de que es necesario mantener esta consistencia siempre en la redacción de ítems. 4 o 5 opciones son típicas, pero también pueden escribirse buenos reactivos que tengan solo 2 o 3 opciones. Si las opciones tienen un orden natural como fechas o edades, es aconsejable disponerlas en ese orden. De otro modo, ordénelas aleatoria o alfabéticamente, siempre que la alfabetización no provoque indicios de la respuesta correcta. Tomen nota. Haga que todas las opciones sean aproximadamente de la misma extensión, que sean gramaticalmente correctas y apropiadas en relación con el tronco. Sin embargo, no deje que el tronco revele la opción correcta por medio de asociaciones verbales u otras señas. Haga que todas las opciones sean plausibles para los examinados que no conocen la respuesta correcta, pero haga que solo una opción sea la correcta o la mejor.
Los errores populares o las afirmaciones que solo son parcialmente correctas son buenos distractores. Al elaborar cada distractor, plantee una razón por la cual los examinados que no conocen la respuesta correcta podrían seleccionarlo. Evite o al menos minimice el uso de expresiones negativas como no en el tronco o las opciones. Esto siempre lo repito en los test que he validado como juicio de experto. Aunque cierta cantidad de novedad e incluso de humor es apropiado y puede servir para interesar y motivar a los examinados, cosa que va a pasar mucho en Venezuela, aunque los test que he visto creo que no suele suceder, no deben usarse reactivos y opciones ambiguos o capciosos. Use con moderación las expresiones ninguna de las anteriores, todas las anteriores o más de uno de los anteriores. Además, evite el uso de determinantes específicos como siempre o nunca. Coloque las opciones en un formato apilado, es decir, en párrafo, en lugar de hacerlo en tandem, una tras otra. Use números para designar los reactivos y letras para las opciones. Prepare el número correcto de reactivos para el grado o nivel de edad que se pondrá a prueba, haciendo que cada reactivo sea independiente de otros reactivos, que no se entrelacen o se interrelacionen. Ya yo había explicado esto anteriormente. Haga que los niveles de dificultad sean tales que el porcentaje de examinados que responden a un reactivo de manera correcta esté aproximadamente a la mitad entre el porcentaje de azar, adivinación aleatoria, y el 100% correcto. Vemos la fórmula. 100%, el porcentaje correcto igual a 50, entre paréntesis K más 1, cerramos paréntesis, entre K, donde K es el número de distractores por reactivo. En clase haremos un pequeñito ejercicio con esa formulita que coloqué ahí. A continuación, podrán observar unos ejemplos de los tipos de ítem que les he explicado anteriormente. Comencemos con ítem de respuesta breve o corta. Un ejemplo: completación. Se coloca una frase y la misma debe ser completada por el examinado. Observen ahí. Segundo ejemplo: escriba cuál es el nivel de medición al lado de cada enunciado. Observen. Ahí está hablando de los tipos de escala. Tercer ejemplo: verdadero y falso de construcción simple. Me gustan las revistas de medicina. Evito utilizar los teléfonos públicos por temor a la contaminación. Soy una persona simpática. El ítem 2 y el ítem 3 son de ítem clínico. El ítem 2 es de un test de obsesiones, de obsesivo compulsivo. Y el ítem 3 es el inventario de autoestima de Copperman. Vemos aquí un verdadero y falso complejo, es decir, hay tres opciones. Me definiría como organizado, alegre, perfeccionista. Verdadero, falso, verdadero, falso. Otro ejemplo de aparejamiento: escriba la letra correspondiente al nombre correcto de la lista que aparece en la segunda columna, en el espacio apropiado de la línea al margen de la primera columna. Observen claramente, ahí tendrán que elegir cuál es la letra que va, ¿sí? La opción en letra que iría en la opción, en las premisas que están con número. Otro ejemplo de opción múltiple: le damos las instrucciones, escriba la letra de la opción correcta en el espacio del margen al lado del ítem. Los adverbios como nunca, en ocasiones y siempre, que revelan la respuesta a un examinado que no tiene información sobre la materia del ítem, se llaman generalidades brillantes, adverbios de enlace, grupos de respuesta, determinantes específicos. Eligen la letra y la colocan en el espacio del margen al lado del ítem. Otro ejemplo aquí, obsérvenlo. No hace falta que lo describa.
para que vean, con la idea mental se hace un cálculo y se calcula el CI. Algunas formas complejas de reactivo de opción múltiple. Del tipo de clasificación. El examinado clasifica a una persona, objeto o condición en una de varias categorías diseñadas en el tronco. Jean Piaget se caracteriza mejor como un psicólogo. Espero acierten. Condiciones sí, entonces. El examinado debe determinar la consecuencia correcta de una o más condiciones presentes. Si la varianza de una prueba se incrementa, pero la varianza de error permanece constante, ¿cuál de las siguientes situaciones ocurrirá? Espero elijan correctamente. Condiciones múltiples. El examinado utiliza las condiciones o afirmaciones presentadas en el tronco para derivar una conclusión. Si la medida de una prueba es de 59 y su desviación estándar es 2, ¿cuál es la calificación Z de María si su calificación cruda es la prueba es 60? En la prueba es 60. Y elijan su respuesta correcta. ¿Eligieron la respuesta correcta? Espero que sí. Verdadero y falso múltiple. El examinado decide si una, todas o ninguna de las dos o más condiciones o afirmaciones presentadas en el tronco son correctas. Es cierto, 1. Alfred Binet fue el padre de las pruebas de inteligencia y 2. Su primera prueba de inteligencia se publicó en 1916. Eligen. Falta de correspondencia. El examinado indica cuál opción no pertenece al mismo grupo que las otras. ¿Cuál de los siguientes nombres no corresponde con los otros? Es muy evidente. 6. Relaciones y correlatos. El examinado determina la relación entre dos conceptos e indica cuál de ellos, A, B, C, D, etc., se relaciona con un tercer concepto de la misma manera que los dos primeros conceptos se relacionan entre sí. La media es a la desviación estándar, como la mediana es a. Espero elijan correctamente. Con esto, queridos estudiantes, doy por terminada la primera parte, porque falta, de los tipos de ítem. Fin de la clase.